Hola, hola, muy buenas. Bienvenidos y bienvenidas a ya este último podcast, este último episodio de Economía 506. El día de hoy somos el grupo 8 y vamos a cerrar con broche de oro con todo lo que hemos recorrido a lo largo de estas semanas que hemos visto en los podcasts de nuestros compañeros y compañeras dentro del curso. Mi nombre es Luis Diego, el día de hoy me acompañan Karen, Georgeli y Grace. El día de hoy nuestro podcast se llama Microeconomía en la vida real, lo que aprendimos y lo que sigue. Le pusimos este nombre porque queremos conversar ya, como mencioné, sobre todos los temas que se han tratado a lo largo del semestre. Vamos a ir revisando como de manera así muy resumida lo que han tocado otros compañeros en otros podcasts. Y bueno, desde la oferta y la demanda hasta los impuestos y los bienes públicos. Así que bueno, todos pónganse cómodos porque hoy vamos a conectar de la teoría a la vida cotidiana. Olis, yo quiero empezar con algo muy tico, que es el banano. Es uno de los primeros podcasts, se habló de cómo el cambio climático y las plagas han venido golpeando fuerte a este sector. Y es ahí donde uno ve cómo los factores externos pueden mover las famosas curvas de oferta y demanda. Sí, esas mismas curvas que al principio del curso uno veía y pensaba, ¿y esto para qué sirve? Bueno, aquí está la respuesta. Pensemos en esto. Cuando hay más lluvias o sequías extremas, la producción baja. Eso significa menos oferta. Y si la demanda se mantiene igual, los precios suben. Pero el detalle está aquí. El banano es un bien básico, es decir, su demanda es inelástica. Aunque suba el precio, la gente lo sigue comprando. El problema es que ese aumento de precio no siempre beneficia al productor costarricense. Muchas veces las grandes exportadoras captan la ganancia mientras los trabajadores sienten el impacto del clima si ve reflejado ese esfuerzo en su salario. Bueno, exacto. O sea, siento que lo bonito de verlo como desde la microeconomía es que pues no se queda solo como en numeritos, curvas, gráficos, sino que pues nos muestra como las decisiones reales detrás de cada producto que consumimos. O sea, literalmente todo lo que consumimos. Bueno, Georgelia hablando del banano y ahorita que les voy a hablar un poquito del café. Literal, detrás de todo eso, para que lo estemos consumiendo, ¿verdad? Para que lo estemos comprando y lo estemos viendo en el supermercado, literal, viene detrás de un montón de decisiones que se han ido tomando desde una perspectiva microeconómica. Siguiendo con este sector agrícola, que en mi opinión me encanta, yo quería tocar el tema del café, ya que en otro podcast que me encantó fue el del café de especialidad. Costa Rica tiene fama mundial por su café y me parece muy curioso eso porque Costa Rica tiene muy buen café. O sea, el café que se produce aquí en Costa Rica es muy bueno, creo que de los mejores mundialmente. Y es curioso porque nosotros como costarricenses no consumimos ese café, todo ese café se exporta a otros países. Entonces, a nosotros literalmente nos dejan como las migajas y todo el buen café que se produce aquí literalmente se exporta a parar a otros lados. Y bueno, hablando ya de los productores de café de especialidad, estos trabajan también, bueno, quería mencionar que ellos trabajan con recursos pues muy limitados, ¿verdad? Tierras de altura, mano de obra muy calificada y certificaciones que garantizan pues calidad y sostenibilidad. Y todo esto pues eleva los costos. Y aquí entra un concepto clave que es la elasticidad de la demanda, que en mi opinión, o sea, literal todo lo que hemos venido viendo en los cursos se resume en elasticidad y en inelasticidad, que es como un tema que entra, ¿verdad?, en el análisis, para el análisis, ¿verdad?, de todos los sectores que hemos venido viendo. Pero bueno, para el consumidor casual del café, pues el café de especialidad es un bien de lujo, o sea, por lo cual, pues su demanda es muy elástica. Si el precio, pues sube mucho, la gente busca alternativas más baratas, pero para los amantes de un buen café, o sea, los coffee lovers, me incluyo ahí, el consumo, pues apenas cambia. Y aquí hay otro punto bastante importante, la cual es la competencia. En el mercado del café, ningún productor puede imponer precios y eso define el mercado internacional, más que todo. Se parece bastante, bueno, en mi opinión, se parece bastante a la competencia perfecta que hemos venido estudiando, donde hay muchos oferentes, productos muy similares y precios determinados por la interacción entre todos. Y por eso la clave del éxito está pues en diferenciarse, en enseñarle a la gente qué los hace especial, ¿verdad?
contar la historia del producto, invertir en sostenibilidad y crear una experiencia alrededor de lo que pues es el café. Y es increíble pensar que detrás de algo tan cotidiano como un capuchino hay tantas decisiones microeconómicas en juego. O sea que cuando, digamos, estoy pagando 4.000 colones por un cafechino, estoy pagando también por la historia de este café. Exacto, o sea, y por la vibra hipster que del café. Estoy totalmente de acuerdo. Y si pasamos al campo, a la ciudad, hay otro sector que nos deja ver clarito cómo funciona la microeconomía. Y este es de las telecomunicaciones. Porque seamos honestos, todos queremos buena señal, internet rápido y que el wifi no se caiga justo cuando estamos montando el trabajo a las 11:59 de la Ujú. noche. Total. El asunto es que ese sector no funciona con competencia perfecta. Montar antenas, cables o satélites cuesta un montón, así que solo unas pocas empresas pueden hacerlo. Por eso hablamos de oligopolios o monopolios naturales. Ahí el Estado tiene que entrar a regular para que los precios sean justos y todos tengamos cobertura, incluso en zonas no da tanta ganancia. Y además, todo eso se conecta con los bienes públicos, por ejemplo, el espectro radioeléctrico, esas frecuencias que se usan en expresos es limitado. Si se maneja mal, se satura, pero si se regula bien, impulsa el desarrollo. En Costa Rica, esto se ha permitido tener una de las mejores coberturas móviles de la región. El reto es claro, es mantener viva la competencia porque si no nos quedamos sin señal y sin paciencia. Y bueno, hablando un poco también del papel del Estado y en un tema que a mí me encanta y es que no podíamos dejar por fuera el tema también de los impuestos, que de hecho viene en el capítulo 7 de Crew Mary Wells y que sí, suena reaburrido, pero entender cómo funcionan los impuestos es pues clave para entender la economía del país. Un impuesto al consumo, por ejemplo, genera una brecha entre lo que paga el consumidor y lo que recibe el productor, pero, ¿quién soporta realmente esa carga? Y es que eso depende totalmente otra vez de las elasticidades, las dichosas elasticidades. Si la demanda es inelástica, como en el caso del banano, el consumidor pues carga más. Y si la oferta es inelástica, el productor pues como que lo siente más. Y aquí hay un dilema que en mi opinión es bastante interesante y es que los impuestos sirven para financiar servicios públicos, pero también generan costos y pérdidas de eficiencia porque desincentivan algunas transacciones. El reto está en, pues, como en todo en la vida, encontrar un equilibrio, ¿verdad? Encontrar un equilibrio entre la eficiencia y la equidad. O sea, que el sistema sea justo sin frenar la actividad económica. Y eso conecta con algo mucho más grande, lo cual es el estado de bienestar, que busca garantizar que nadie se quede atrás. Y en resumen de todo esto que acabo de decir es que pagar impuestos duele, sí, a todos nos duele, pero no tener servicios públicos duele muchísimo más y eso lo conversamos mucho en clase, ¿verdad? De que Sí, sí. el, el no tener acceso a sistemas como la caja, ¿verdad? Y todos estos bienes que nos da el Estado, ¿verdad? Que de lo contrario, si no los tuviéramos, sería insostenible, pero bueno, es el precio de vivir en una sociedad que funcione. Exactamente, estoy totalmente de acuerdo con Karen. El famoso estado del bienestar. Sí, ese capítulo 18 que a muchos nos sacó canas. Básicamente busca tres cosas. Primero, reducir la desigualdad, porque no vale que unos naden en abundancia y otros apenas estén flotando con un salvavidas económico, ¿verdad? Segundo, darnos un poquito de seguridad cuando vienen tiempos difíciles como el desempleo o una enfermedad. Y tercero, crear externalidades positivas, o sea, es que si la gente está sana y educada, el país entero funciona mejor y hasta el ánimo mejora un poquito, ¿ah? Ujú. Claro, todo eso cuesta y ahí entra el dilema de siempre. Queremos equidad, pero sin perder eficiencia. Y al final el estado de bienestar es una apuesta por la gente, no solo por los números, porque sí, crecer como país está bien, pero si ese crecimiento no se reparte, se siente como una fiesta a la que no todos fueron invitados.
Así es, efectivamente. El tema del estado de bienestar, o sea, gira mucho en torno al manejo de recursos, que en este caso el tema de bienes públicos y recursos comunes siento que va muy de la mano. Para ir dando cierre, el tema de bienes públicos y recursos comunes al inicio, bueno, sonaba bastante teórico, pero ya lo que es ser ciudadano costarricense, vivir, o sea, el día de vivir, eso es lo que es bienes públicos y recursos comunes, o sea, es lo que usamos todos, digamos, bienes públicos es todo lo que usamos y tratamos sin que se agote, por decirlo de alguna manera, lo que es la seguridad, la educación pública y lo que es el alumbrado de las calles son ese tipo de bienes que, a ver, el decir que no se agotan, se pueden llegar a agotar en un escenario catastrófico, pero idealmente es algo que siempre está ahí. Los recursos comunes, bueno, este, los recursos comunes van por el otro lado, que lo que puede ser como el agua, bosques, el aire limpio y los mares, que todo esto lo compartimos, pero si nadie lo cuida, se terminan agotando. Y ahí parece, ya es cuando la economía, ya este concepto lo llaman tragedia de los comunes, cuando pues, cada quien busca aprovechar al máximo sin pensar en los demás y al final el recurso se agota para todos. A mí lo que me Ujú. gusta de este tema es que muestra cómo la microeconomía puede ayudar a resolver estos problemas, a tratarlos de distintos ángulos y no siempre trata de prohibir o castigar, sino de crear los incentivos correctos para esos temas. Por ejemplo, digamos, los impuestos ambientales, los pagos de servicios ecosistémicos o las licencias de uso controlados son formas de hacer que lo que conviene al planeta también tenga sentido para nosotros como personas y a las empresas. La verdad, Costa Rica es un gran ejemplo de eso. Los programas como el pago de servicios ambientales o las zonas protegidas muestran que no se puede lograr un equilibrio entre crecimiento económico y conversación. Es decir, Conservación, perdón. Es decir, que proteger los recursos naturales no es un gasto, es una inversión. O sea, si lo pensamos así, ya a nivel general, todo lo que hemos visto a lo largo de este semestre se conecta. Digamos, por ejemplo, el banano, vimos cómo el clima afecta la oferta y los precios. En el café, entendimos cómo la calidad y la escasez determinan el valor de los productos. Las telecomunicaciones es cómo el Estado regula para que haya un acceso justo a todas las personas. Y ya el tema de impuestos y el bienestar es cómo las políticas públicas pueden corregir las desigualdades que existan. Siento que al final la microeconomía, no sé si están de acuerdo, muchachas, siento que nos enseña que ninguna decisión económica ocurre en el vacío por sin algún motivo. Cada Ujú. elección, todo lo que producimos y consumimos y lo que regulamos tiene un impacto en los demás y en el entorno que compartimos. O sea, siento que entender esto ya más allá de fórmulas es lo que hace que vea la economía como algo vivo que existe, que circula, que afecta en nuestras vidas y algo que construimos todos los días con nuestras decisiones. Y bueno, gente, llegamos al final de este viaje microeconómico, llegamos al final ya del semestre, final del podcast, y nos damos cuenta que nos llevamos algo súper valioso, más que la nota. Nos dimos cuenta de que la economía no vive en la pizarra, la economía es la vida misma. Y esto se ve reflejado en las decisiones que tomamos cada mañana, como decía nuestra compañera Karen con lo del café. Entendimos que detrás de números hay historias reales. Aprendimos por qué el aguacate sube de precio, porque a veces sentimos que la plata no alcanza y cómo cada pequeña elección que hacemos es un voto por el tipo de país que queremos. Y véanos aquí, futuros administradores. Tenemos una responsabilidad súper chiva, pero también grande, porque no se trata solo de hacer números y que estos cuadren. Se trata de entender que las empresas son personas y que cuando hablamos de oferta y demanda, hablamos de necesidades, sueños y del esfuerzo de la gente. Y hablando de calzón quitado sobre Costa Rica, para nosotros, para nadie, es novedad que vivimos en tiempos retadores. Y esto lo vemos en el tipo de cambio, que sube y baja como montaña rusa, y cómo el costo de vida cada vez nos aprieta más el bolsillo. Pero justo ahí es donde la microeconomía se vuelve una herramienta a nuestro favor. Nos da ese ojo clínico para entender qué comprarle al emprendedor del barrio o valorar el producto nacional. Y no es solo un acto patriótico, es una decisión económica inteligente que mueve la aguja del bienestar local. Y como ciudadanos costarricenses, entender la microeconomía también nos ayuda a ver más allá, nos ayuda a pensar antes de comprar, a valorar lo que producimos en el país, a exigir transparencia y a apoyar proyectos que realmente construyan el bienestar. Podemos ver que no somos los mismos que empezamos el curso, con todos los conocimientos que hemos adquirido. Ahora tenemos los lentes bien puestos para ver lo que muchos ignoran. Y sabemos que no hay recursos infinitos, pero sí hay creatividad infinita para usarlos bien. Así que hay que salir
y no conformarse con solo gerenciar. Hay que buscar impactar. Y que cuando tengamos que tomar una decisión difícil entre los costos y la gente, acordarnos de lo que decía don Pepe Figueres. ¿Para qué tractores sin violines? ¿Qué nos quiere decir? ¿De qué nos sirve ser eficientes en la producción si nos olvidamos de la alegría y el bienestar de nuestra gente? La microeconomía nos enseña algo súper poderoso, que las pequeñas decisiones pueden mover grandes cosas. Y no hay que ser economista para entenderlo. Solo hay que observar con más detalle cómo se mueve el mundo. Bueno, esto sería todo. Muchísimas gracias por escucharnos. Esto fue Economía 506, el podcast del Grupo 8. Recuerden siempre mantenerse informados y nos vemos próximamente en el curso de macroeconomía.